Estamos presentando Mesa Central. Es más bien brumosa esta mañana de junio aquí en la ciudad de Santiago, en general en la zona central, y eso que ayer estábamos en pleno veranito de San Juan. Es el Día del Padre para mayor abundamiento. Felicidades a todos los padres. Por cierto, comenzamos la jornada con nuestra mesa de editores, con la tragedia del CIMSE. ¿Es o no un terremoto? Una palabra que no le gusta al ministro de Educación. Y con la saga de la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, del gobierno, las curvas de aprendizaje y todo lo que desencadenó la ministra Jimena Aguilera en este mismo programa la semana pasada. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, tiene 6 semanas de plazo autoimpuesto por el gobierno para lograr un acuerdo que permita reponer la reforma tributaria en el Senado. ¿Lo podrá lograr? Los gremios empresariales se muestran disconformes y distantes de un alza de impuestos, y en la oposición no hay visos de una conversación por ahora. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, está en el programa de hoy. Uno de sus posibles interlocutores es el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que en todo caso está preocupado más bien de las materias de seguridad. Esta semana estuvo en La Moneda en una reunión de alto nivel para abordar los ataques terroristas a infraestructura de los últimos días. El senador Coloma también estará esta mañana con nosotros. Y la senadora y presidenta de Demócratas, partido que logró las firmas para constituirse como tal, Jimena Rincón, habla sobre el centro político al que no considera tan vacío como sugieren los últimos resultados electorales. ¿Hay espacio para una opción de centro como la que Demócratas quiere encarnarlo? Hablamos con la senadora Rincón esta mañana de domingo, en la que recordamos que el imprescindible Paul McCartney cumple 81 años, aquí con una más de sus tantas canciones de éxito llamada Coming Up. Así que con Paul McCartney de cumpleaños iniciamos hoy esta edición de Mesa Central. Bienvenidos. Cámbiate hoy a RexMás en rexmas.com. WOM, nadie te da más. PHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Marley Coffee, un café para todos. Reset Chile, un nuevo comienzo para cada empresa. Pescadores Industriales del Bío Bío. Nueva fragancia Bad Boy Extreme de Carolina Herrera. Te pillé. No grave robos. Evítelos. All New Lexus RX. Vive la experiencia Lexus. Y Covixil. Protege de gripe, influenza y COVID. Presentan Mesa Central. Por gentileza de todos esos auspiciadores, hacemos Mesa Central acá en Canal 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, con T13 en vivo en todas nuestras plataformas a partir de esta hora. Cada domingo comenzamos hoy con nuestra mesa de periodistas. Claudia Álamo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz Día del Padre, Quique Mujica. ¿Qué tal? Muy buenos sí, días. Saludo a mi padre, don Marcelo Pelayo Mujica Besanilla, que tiene 93 años. Nació en el gobierno, el primer gobierno de Carlos Ibáñez, o sea, sí, de Carlos Ibáñez del Campo. Bueno, Pero no era el primero, no. ¿El primero? ¿El primero? Sí. 93. Ah, claro, pues, sí, pues, tal cual. El año lo saludamos, 30. lo saludamos. Saludo también para él. Así que saludo a todos los padres en el Día del Padre. ¿De qué vamos a hablar hoy, Claudia Álamo? Bueno, la semana comenzó con una crisis enorme y peligrosa para el gobierno también, para qué decir la sensibilidad que provocó la ciudadanía con la muerte de una lactante de Mía, ¿no? Pero además de que ya cerramos la semana con 7 casos de lactantes fallecidos por esta crisis respiratoria. La salida de Fernando Arauz de las redes asistenciales, lo que implicó la lectura que hizo el gobierno de por qué finalmente lo deja caer, el movimiento del piñerismo, porque acá también reaparece el piñerismo. Hubo incluso un WhatsApp de los piñeristas más duros, que duró 7 días solamente ese WhatsApp. Vamos a contar eso y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que termina la ministra de Salud, Jimena Aguilera, fortalecida después de una semana en que partía muy fragilizada. Vamos a hablar de eso. Quique Mujica, ¿de qué hablamos hoy? Vamos a hablar de la generación del sacrificio, tal como existe la zona de sacrificio. Hay una generación de sacrificio, fue las personas, los niños, adolescentes que estuvieron en clases remotas durante la pandemia. Y la primera señal de alerta de esto es el CIMSE revelado esta semana. La primera señal de alerta diciendo, aquí hay una generación que tiene un grave problema, grave, que se va a extender durante toda su vida. Y esto pasa aquí, en el mundo está calculado, la cantidad de, por ejemplo, la plata que van a perder, que no van a ganar,
todas las falencias que van a tener personales, sobre todo en un mundo globalizado donde hay empresas chilenas, estas Notco, todas estas que contratan indios, hindúes, brasileños, o sea, estamos compitiendo en el mundo. Estamos compitiendo en el mundo, tal cual. Vamos a hablar de eso y del daño que, como dice el Quique, es para toda una generación. Pero partamos por lo de la salida de Fernando Arauz. ¿Qué es lo que deja? Una de las cosas que deja es esta frase de las curvas de aprendizaje del presidente, que dicen que no cayó muy bien en la generación más joven del gobierno. Claro, a ver, esto que llamamos la curva de aprendizaje es la constatación o la traducción que hace el propio presidente Boric cuando dice no hay margen para el error. A ver, la situación, lo que complicó al gobierno, si uno lo mira como conceptualmente, es que el gobierno tiene una herida en la línea de flotación que se llama inexperiencia, la falta de gestión, la juventud. Ese ha sido un poco el karma que marca, ¿no es cierto? Se dice el gobierno tiene un problema de gestión, son todos muy jóvenes, no conocían el aparato del Estado. De hecho, el presidente el 1 de junio lo dice. Dicen que tenemos problemas de gestión y por eso me voy a tomar mi tiempo para decir lo que hemos hecho. Bueno, es que va muy ligado a la cuenta pública, porque en el fondo el análisis, el análisis que hace el gobierno, una situación complicada, no afecta a la línea de flotación, es la juventud, la inexperiencia lo que se vuelve a poner sobre escena, pero además en una situación muy compleja, de altísima sensibilidad para la opinión pública y con un agravante, que te lo dicen los políticos más avesados. Cuando tú tienes que la ciudadanía empieza a tener desconfianza de cómo opera el sistema de salud pública, estás en un problema grave. Y se estaba generando una desconfianza por los líos de si habían llamado a la clínica Las Condes o no. La entrevista que dio, lo quiero decir no para hacer autobombo, pero efectivamente la entrevista que dio aquí el domingo pasado la ministra de Salud, Jimena Aguilera, cambió todo el tablero el fin de semana pasado. Reuniones de último minuto en algunos sectores el día domingo por la noche, el lunes una nueva reunión donde finalmente la situación se torna bastante grave. Pero comienza la semana con lo que te digo, les complica la falta de experiencia y por lo tanto lo que dice la ministra y lo dice el presidente, la curva de aprendizaje, que lo dice Matamala también en su columna de hoy, no hay espacio para el error, tiene que ver con reponerse rápidamente de una evaluación que tuvo el gobierno de que su cuenta pública había logrado reorganizar estratégicamente la agenda, de que ya no tenía todo el tema de la seguridad encima agobiantemente, sino que se había trasladado ese conflicto a salud. Entonces, ya. Claro, que una cuestión que podía estar que en vías de controlarse se estaba trasladando peligrosamente al área de salud en un momento además particularmente grave, pero grave, en un momento claro, donde lo que empieza a quedar, entonces dicen lo que pasó con Arauz es simplemente un síntoma. Un síntoma de que, el conflicto que había al interior del ministro de Salud era un conflicto político también. Una ministra muy respetada por sus credenciales académicas y de alguna manera el último bastión de Isquia Siches, cuando fue ministra del Interior. Recordemos que ella llegó... El Partido Colegio Médico. Claro, ella llegó con su grupo a Interior y ella llegó con su grupo a Salud también. Era el último bastión. Y te dicen esto porque Carlos Correa escribió una columna que decía que el fin del amiguismo. Y la verdad es que cuando uno ve, Fernando Arauz no era amigo del presidente. No tenía una cercanía, nunca fue del Frente Amplio, nunca militó, ni tenía ninguna cercanía con ellos, y de hecho hay sectores irritados que te dicen, estamos hasta acá, de que cualquiera que es joven, barbón y con aro, Frente Amplista. O sea, sí, en el Frente Amplio no lo defendieron nada, en el Frente Amplio no lo defendieron nada. Lo dejaron caer rápidamente. Y anteojos rojos. Y de anteojos rojos, o de color. Entonces, vamos a mencionar Ñuñoa para que no se moleste. No, claro, porque se enoja la gente, con toda razón se enoja la gente de Ñuñoa, toda la razón. Entonces, digo, había ese conflicto, pero se une a una ofensiva política que hace la derecha. ¿Qué hace? El piñerismo propiamente tal, con un ex ministro como Jaime Mañalich, que ya se había reunido con la ministra, que hace una advertencia que, dicen ellos, Fernando Arauz nunca recogió. Hacía 2 semanas que venían advertencias de Concepción, de Valparaíso, de que estaban con un problema brutal con la gestión de la reconversión de camas pediátricas. Y dicen, no hubo finalmente no se tomó en cuenta las alertas que ya venían. Entonces tenemos la reorganización del piñerismo, pero tampoco es cierto cuando se dice que todo el piñerismo quiso salvar a la ministra Aguilera. Ese chat que yo les digo se llamaba Crisis de Salud, habían 6 personas en ese chat. ¿Quién eran? A ver. Paula Daza, Ya. Enrique París, Ya. Luis Castillo, señor Mañalich, Carla Rubilar y ¿Y el presidente? No, Duñac.
Eso, Alberto Duñán. Sí, exacto. Ya, o sea, era la creme de la creme del aparato de salud. Exacto. Eran los Exactamente. ministros y subsecretarios. Querían hacer básicamente. chata a partir de esta crisis. De esta crisis. Ya. Y que coincide con que el propio expresidente Sebastián Piñera, que viene entrevistado hoy en el Mercurio, dice: quiero pasarle mi equipo de salud al gobierno. También irritó muchísimo eso. Claro, porque hace ese tuit, claro. Porque sienten que hay de alguna manera una aproximación del piñerismo de aparecer cada tanto cobrando la cuenta de lo que pasó anteriormente. Entonces hay como que no iba a pasar. una cosa además, sostenida. En el área donde fueron bastante virtuosos. Con las Donde vacunas. les fue bien, digamos, claro. Les fue bien, claro. Consiguieron las vacunas primero, vacunaron a la Claro. gente, cosa que hemos visto que no, Eran es, los que no es tan 33 fácil. Pero del segundo Bueno, gobierno. claro. Perdona, pero en ese chat no todos están por defender a la Ya, ministra. es que eso es muy importante, ahí porque no- todo el mundo dice el piñerismo quiso salvar a la ministra Aguilera. No, no fueron todos. Yo diría que ahí fue liderado más bien por el exministro Mañalich, por la cercanía que él siempre tuvo con Jimena Aguilera, el respeto que le tiene, fue su alumna, pero además en tiempos de pandemia Jimena Aguilera aportó mucho desde el punto de vista técnico, epidemiológico en esa crisis, por lo tanto había un aprecio. Y después de los 120, del pronóstico de 120 guaguas fallecidas, Mañalich bajó el tono considerablemente. Pero ¿sabes por qué lo baja más que nada? Lo baja porque lo que se inicia rápidamente es una ofensiva en sectores de la UDI de acusar a la ministra, pero la más importante fue la del Partido Radical, que toma la decisión y dice: sabemos que la ministra no es culpable, dice. Partido Republicano. ¿Qué dije? Radical. Siempre digo eso, Partido Republicano. Con R. Perdón, se me cruza el cable ahí. Partido Republicano dice: vamos a hacer una, gracias Quique, vamos a hacer una acusación, la ministra no es culpable, pero tiene que salir el subsecretario. Claro, y dan ese ultimátum, digamos. Claro, y en ese minuto algunos prohombres jóvenes de la derecha llaman al presidente y le dicen: presidente, si esto sucede no vamos a poder defender a la ministra. Entonces hay que hacer algo rápido. Y así es cuando se acelera desde el día domingo por la tarde, después que viene la ministra acá, se acelera rápidamente la salida de Fernando Arauz. Yo reporté y lo comentábamos. Yo reporté el lunes, me dijeron: Arauz se queda. No vamos a hacer el cambio ahora porque estamos en semanas peak. De la crisis. De la crisis. Y tenía sentido eso, sí. Y me lo dijo una persona que no precisamente no era partidaria de Arauz, pero me dice que resuelva el problema. Y ahí vemos qué hacemos. Eso fue el lunes en la tarde. Que es cuando la ministra dice ese lunes en la mañana, caminando fuera de la moneda, dice: después vemos la responsabilidad. Exactamente. ¿Cierto? ¿Por qué no pasó el domingo y pasó el martes? Digo, fueron 48 horas perdidas. Lo que te dicen miembros del oficialismo, de las comisiones de salud de la Cámara y del Senado, es que lo que detona la salida rápida, lo que apura, fue todo este trastabilleo de si llamaban a la clínica Las Condes, si no llamaban a la clínica Las Condes, y cuando la ministra aquí deja caer Claro, porque a Fernando lo Arauz. devela de manera. Aquí, claro, en este brutal. lugar, aquí para Ahí, ahí en mismo, ese mismo lugar. lo deja caer. En ese minuto, reuniones rápidas, conversaciones de la ministra con varios senadores y diputados. Despiertan el lunes, algunos con la idea de que no se iba a hacer el cambio porque iba a profundizar la crisis, pero hay sectores incluso del PS que decían: esto es insostenible, tenemos que... Y de hecho, se desactiva la crisis. Ahora, a favor de Arauz, muchos te dicen: es verdad que él redujo las listas de espera en un 32%, pero lo que se le critica es lo siguiente, y aquí termino, es que si esta fue la crisis, si no se tomó atención a las advertencias que venían de distintos sectores de que venían un pic respiratorio como nunca, porque en 10 años no teníamos la gravedad de un pic de sincicial como ahora. Si no se tomó en cuenta eso, si queda la duda, ya no llamó a la clínica Las Condes, pero llamó a la alemana, llamó a la Indisa, es decir, se desplegó redes asistenciales en todo el sistema público, claro, de manera con gestión. Claro. Esa duda está. ¿Y por qué pongo este punto? Porque hay que estar atentos que quizá el tema no se resuelve y venga una nueva ofensiva de algunos sectores de la UDI o de Renovación Nacional que pidan una investigación formal para ver si efectivamente el gobierno buscó todas las alternativas en el sistema de salud privado. ¿Por qué? Ah, mira. Y lo dijo de una manera muy a la pasada el diputado Ramírez de la UDI. Dijo: queremos pedir una investigación porque tenemos la sospecha de que aquí hubo una indicación precisa de llevar todos los casos al sistema público. ¿Para qué? Porque estamos en plena discusión de la reforma a la salud. Ah, sí, escuché que lo dijo Ramírez, pero no exhibió ninguna prueba, era una hipótesis, ¿no? No, dijo: queremos pedir una investigación. Ya, lo que pasa es que algunos salen al tiro diciendo: no, lo que pasa es que aquí hay una
Claro, había una pero te quiero decir decisión. que creo que hay que seguir esa hebra, en el sentido que podría abrirse ahí una nueva, en qué significa que probablemente se quería llevar toda la fuerza al sistema de salud público para demostrar que podía. Que es eficiente. Claro. Claro, y que por eso no se optaba por las Exacto. clínicas privadas. Pero no eso se tiene un consideraba. costo. Claro. ¿Cuál? Bueno, todo. Que no te alcanza con que el no te sistema alcance. público, claro. Y Oye, una investigación así también podría volver a fragilizar a la ministra. una apostilla sobre lo de la ministra Aguilera, Sí. que lo dice hoy Daniel Matamala en su columna, Sí. que tú citas, yo en general la encuentro súper buena, pero me parece que es impreciso en una cosa y también está en... Bueno, hay reportajes en toda la prensa sobre Sí. el caso Sí. de salud hoy día. Respecto de que la ministra dijo aquí que por la Contraloría no se podía Sí. llamar a la clínica Las Condes. Pero la verdad es que la ministra mencionó lo de la Contraloría equivocadamente, después Sí, se porque era aclaró. Tribunal Constitucional. Bueno, alguien le había dicho eso y no era, digamos, ya. Pero ella inmediatamente, hay que ver la respuesta. Inmediatamente ella dice, pero porque Claro. salió la contrapregunta, Exacto. pero por la ley de urgencia y por el Código Sanitario, perfectamente podemos hacerlo independientemente del fallo de la Contraloría. Y eso la era- ministra aclaró eso de inmediato en la entrevista, Sí, ojo, para que no se instale la situación de que la ministra estaba en otro planeta. La ministra digamos. no está en otro planeta, No, pero pues. la ministra fue de a poco, según me dicen, dándose cuenta de que ella no fue recibiendo toda la información desde redes asistenciales, de que había claramente cortocircuitos, muy poca fluidez y que la ministra no tuvo siempre toda la información sobre la mesa. Eso fue Y lo se que dio- develó ese día en la entrevista aquí. A lo que voy es que eso que es como la premisa, ante una crisis sanitaria de tal magnitud, cuando hay vidas de por medio, vamos con todo. Vidas infantiles. Y eso Obvio. lo tenía claro Mañalich en la pandemia, ¿te acuerdas? Que decía aquí, perdón, pero aquí no hay buenos modales. O sea, las clínicas atienden o atienden. Después vemos, después alegamos, abran las puertas, pues aquí vamos. Y si quieren cobrar a la Y FIFA. esa es la digamos, premisa o sea, máxima de estas claro. crisis sanitarias. Entonces, a mí me pasa que aquilatar la gravedad del problema, me parece que hay una ausencia de urgencia. Incluso de sobrepasarse en la urgencia, como fue en algún momento que todos decían, Mañalich dice, ¿sabe que no va a poder haber plebiscito? Y todos, no, pero ¿qué te metí? Estáis creando una histeria colectiva. A fines de febrero del 2020. Claro, histeria colectiva. Bueno, dicho y hecho, todos pensaban que estaba pasado 8 pueblos Mañalich y no estaba pasado 8 pueblos. Sí, y en eso mismo es súper indicativo, o sea, se entiende lo que provoca el viaje a Isla Pascua. No, es que De la directora ejecutiva. por una Sí. cosa que se llama la desafección. Es Claro. decir, todas las señales empezaban a mostrar que este tema era muy delicado para el presidente, no solo por la gestión. Lo tocaba aquí, frente a la ciudadanía, frente a la opinión pública, frente a todos nosotros. Es muy brutal que en que en un par de semanas se te mueran 6 lactantes. Y que la perspectiva de que la crisis sanitaria viene ahora un nuevo pic, pero viene sobre adultos mayores, ojo. Y lo otro que se le criticaba también a Arauz, que él dicho que no era así, pero se le critica mucho, es que a esta fecha, normalmente, tu grupo trazador se llama adulto mayor. Y el adulto mayor está vacunado normalmente en un 80%. Y eso está muy bajo ahora. 55% se llevó ahora, pero llegamos a estar solo en un 40%. Es cierto que hay fatiga pandémica. Ustedes se van a encontrar con muchas personas mayores que te Que dicen, no se quieren no quiero vacunar de ponerme ninguna una manera". vacuna más en mi vida. Y es cierto también que depende de la Subsecretaría de Salud la vacunación, no de la de redes. Ojo con eso ahí Exactamente, también, pero es claro. que también la Secretaría de Salud está en este mar revuelto de cuentas, también se le cobra eso. Por Y eso- efectivamente el viaje a Isla de Pascua, Justo en ese momento. Justo en ese momento habla de una desafección. Como y que de no entendía bien la naturaleza de la gravedad. eso, que no advirtieron las alarmas que se venían dando de una manera dramática y a gritos desde el sur. Oye, y de pero pasa en la Valparaíso. gestión pública, no sé si a usted le ha tocado, pero a mí me ha tocado en distintos gobiernos. De repente unas ideas que te dicen y ustedes se pegaron en la cabeza. ¿Cómo qué? No sé, en un gobierno querían decretar toque de queda solo en las comunas Ah, sí. populares. Claro. Usted dice, oye, pero es como... ¿Y qué pasa si trabaja en otra? Claro, Parece que es una parece mala que es idea. Mala idea, ¿no? Parece que Sí, es buena mala idea. Y después, sí, verdad que era mala idea, listo. Oye, tenemos un viaje a Isla de Pascua con Claro. el equipo. Sí, pero no, Parece que es no, mala anda, idea. anda nomás, anda Anda tranquila, nomás, anda sí, pues sí, tranquila, porque si es tenemos- importante, porque es tenemos importante. todo- Aquí tenemos todo controlado. Por eso digo que la sensibilidad del tema, familias, lactantes, un sistema de salud estresado y la perspectiva de que esto podía colapsar, junto a la amenaza de que se volvía a poner sobre la mesa una incapacidad de gestión de la juventud del gobierno, terminó abortando rápidamente la salida, o sea, apurando rápidamente la salida de Fernando Arauz. Ideas malas. A propósito, mantengamos más cerradas las escuelas todavía, Sí, que si los más. cabros están aprendiendo online. Sí, como Parece son que no. a criminales los que quieren volver a clase. Quique Mujica. 259 días fue la suspensión de clases, o sea, la suspensión de clases presencial en Chile, el país de la OCDE que tiene más días Con las escuelas cerradas. digamos. por escuelas cerradas.
lejos de Sudamérica y, bueno, para qué decir del mundo. Y esto que yo decía que esto es una generación de sacrificio, los niños, piensa que el CIMSE de los segundos medios es gente que está ahora en tercero medio, que va a estar el próximo año en cuarto medio, va a la PAES el próximo año. Y con estos resultados uno dice, bueno, ¿van a lograr en 2 años superar estas carencias de eficiencia? Todos te dicen que no. Probablemente no. Y cuando uno dice que es 2.50, porque todos dicen, no, tenemos 2.52 en el CIMSE. Yo digo, yo no sé ¿Qué significa? ¿Qué significa? Entonces, para llevarlo a la práctica, esto en breve, 2.50 me decía una experta es como crítico. No son 2.52, 2.47, o sea, yo le dije, ¿qué es 2.50? Es que del 1 al 7 me saldría más fácil entenderlo. Me dice, no, es que acá es más diverso, pero 2.50 es crítico. Pero los porcentajes, miren, segundo medio, el año 2018, solo el 21% de los estudiantes de segundo medio tenía un nivel adecuado de matemáticas. 21%. Ahora es solo el 15%. O sea, de 100 alumnos que están en segundo medio en Chile, solo 15 tienen un nivel adecuado. Adecuado, no es que sean brillantes. Excelso, Claro. no. Adecuado. Adecuado. Brutal la palabra. Brutal la o sea, palabra. ras. Claro. Sí. Adecuado. Ras. O sea, puede batirse si sale a estudiar a Estados Unidos, ok. Claro. No le va a ir bien, pero da la pelea. De ese 15, me imagino que habrá un 5% que es superior. Que sí, claro, lógico. Claro. El nivel elemental, lo básico. En segundo medio, 33% en 2018, ahora solo el 30%. Tiene un nivel elemental. Lo mínimo, el 4, el 4. Y insuficiente, subió del 46% en 2018 a 54%. O sea, de los 100 estudiantes de segundo medio en Chile, 54 tienen un nivel insuficiente de matemáticas, o sea, no dan el ancho, no pueden competir en ninguna escala mundial, con suerte van a salir con lo básico en matemáticas. Lenguaje no es tan crítico, sigue siendo crítico, pero no es tan crítico. Y en los de cuarto básico, el 46% tiene un nivel insuficiente, menos, o sea, que los de segundo medio, pero los de segundo medio, insisto, que están con la urgencia ahora Es que son los que de están salir saliendo. van a estar en primer año de universidad el 2026 y tienen un nivel insuficiente de matemática. Entonces, ¿qué pasó? Esta es la generación pandemia, la generación de sacrificio. ¿Qué repercute esto? Porque yo creo que hay mucha laxitud en general de la sociedad chilena respecto a esto, porque yo escuché lo mismo que pasaba cuando mis hijos estaban en pandemia, decían, no, si esto se recupera. Esto lo vamos a recuperar si está en el cuarto básico, lo recuperamos. No, es que no se empieza a recuperar. ¿No se recupera? No, cuesta mucho recuperarlo. Por eso está este plan de reactivación educativa, que muchos dicen que tiene poco presupuesto, están los tutores, porque los padres de colegio acomodados lo que están optando por clase extra, que son carísimas. Es casi una mensualidad, parecía una mensualidad del colegio. De un colegio privado, además. De un colegio privado, que son Claro. los mejores. O sea, para nivelar un nivel de, Claro. estamos hablando fracciones, estamos hablando de suma-resta, divisiones, no estamos hablando de cuántica, computación cuántica. Entonces, ¿qué pasa? Mira, Ignacio Orione, yo he tenido hartas conversaciones con él, está muy preocupado Ignacio, me dice, este es de verdad el desafío mayor de la política chilena, porque es una generación completa, que le queda mucho por delante, que va a forjar este país. O sea, este es el terremoto, en serio. Es un terremoto. Claro, y él, gigante. de hecho, el ex ministro de Hacienda, Briones, es el que lleva hablando de terremotos desde hace Exactamente. prácticamente un año. Exactamente, Más- le pregunté, poco más de un mira, año. en la práctica, esto ha sido medido en el mundo, ¿ah? Mira, hay un informe de la UNICEF que 17 billones de dólares van a perder esta generación, o sea, no van a ganar en plata, que es el 14% del PIB global. Cabros que no van a tener las capacidades suficientes para conseguir pegas, para inventar cosas, para crear... Sí, para estar preparados en la para vida. prepararse para el mundo. Claro. Estudiar medicina, derecho, lo que sea, programación. Mira, perdieron en total, típico, obviamente los más pobres son los más perjudicados, 1,3 años lectivos. O sea, es como perdieron 1,3 años de clase los más pobres. Y los de colegios particulares, casi una mitad de año. O sea, es como si no hubieran ido al colegio una mitad de año. Claro. Prendieron los computadores, pero no sirve de nada porque... Bueno, sí, igual a cero. Igual, claro. Eso significa que Chile va a perder un 0,3 más o menos de crecimiento de PIB durante los próximos 40 años. O sea, 0,3 no, porque no hay productividad, no hay inteligencia, menos neuronas. Y 0,3 puntos del PIB en 0,3. durante 40 años. 0,3, 0,4, sí. Y Un montón de plata, igual, a propósito. para las generaciones que están involucradas en esta generación de pandemia,
significa un 10% menos de ingresos, más o menos calculado. O sea, van a estar subpagados, digamos. Claro, ¿por qué no van a tener porque van a ser menos productivos. Claro, van a ser menos productivos. Entonces, este tema, y suma, 50.000 alumnos desaparecieron entre el 2021 y el 2022 ¿Qué significa de clase. que desaparecieron, que nunca más No, volvieron a clases ni clase? presenciales ni online, no volvieron a los colegios. Que quedó rezagada fuera del Están por ahí, sistema. sí. Y que no volvieron al colegio. No volvieron al colegio, 50.000 alumnos. Y, Esto lo vienen diciendo las organizaciones que se preocupan de este tema. Hasta el Hogar de Cristo lo vienen diciendo desde el año pasado. claro, 50.000, un estadio nacional lleno de personas. Que se agregan a los más o menos 200.000 que hay que desertaron hace rato. digamos. 227.000 salieron del colegio entre el 2004 y el 2021. O sea, súmale estos 50.000, son casi 300.000 Claro. niños, jóvenes, adolescentes que no tienen el certificado cuarto medio, corta. Claro, ¿Ah? ¿y en qué van a trabajar? ¿En qué momento se van a formalizar? ¿En qué momento? Tal cual. Es súper Claro, enredado. y hoy día leía la columna Sergio Ursúa en el Mercurio que decía que la mitad, es un cálculo que hicieron en el 2017, la mitad de los menores de 5 años no asisten ni a sala cuna, ni a jardín infantil, nada. La mitad. La mitad. Entre otras cosas porque sus padres, teniendo la opción, sus padres no creen que sea Claro, importante. no creen que es importante o no Porque pueden. cita una encuesta. Claro, exactamente. Entonces, Columna más allá Sergio de lo Ursúa que en se el dijo, Mercurio de hoy. claro, más allá de lo que se dijo de Raúl Figueroa, lo criticaron de criminal, agresión, todo, separa todo eso que ya se ha dicho bastante, es cómo abordamos esto. Hay mira, el 2021, el 2022, no quiero marearlos con las cifras, pero 1.300.000 alumnos presentan inasistencia grave. O sea, faltan 20 o 30 días del año. Claro, faltan más de 5 días al mes. Que es el 39% de la Más o menos. matrícula. Y hay algo que en O sea, esa menos del misma línea 85% de asistencia, Claudia. que a mí siempre me ha preocupado mucho, y yo sé que en Chile no se habla como del paraguas salud mental, se habla como del que atroz, pero la verdad es que a veces hablamos como del titular y bajamos poco, pero cuando vemos las riñas en los colegios, la agresividad con la que se relacionan, una generación que a esa edad uno se constituye muchísimo desde tu relación con el otro. Tu identidad se confirma desde tu compañera en el par. Uno va tomando una manera de relacionarse también con ese mundo. O sea, no es solamente la información que tenemos, sino cómo nos constituimos desde la educación y relacionalmente. De eso se habla poco, y ese abandono que tú dices de todos estos estudiantes que nunca volvieron, pierden también una manera Sí, po. educacional de relacionarse Claro. con el otro. Y no hay profesor que no te haya y dicho no hay- el daño que se provocó con Y eso. ese daño, entonces también hay una generación marcada con un rayón mental en esa manera de relacionarse, porque ¿cómo resuelves tú la frustración si no es en relación al otro, cuando uno es niño? ¿Cómo tú resuelves la pena si no es a través de la amistad con un Claro, amigo? ¿qué herramientas tienes para eso? ¿Qué herramientas te da la vida en lo Y que emocional? las aprendí socialmente. Que son digamos, psicoafectivas. claro. Entonces, Claro. yo sé que se habla poco de eso, pero va muy ensamblado con lo que tú dices. Claro, yo estoy, 116 escuelas que eran de los sectores vulnerables les fue mejor, eso es buena noticia. Sí. No sé, claro, eso no me Mejoraron sus metía puntajes, a digamos. reportear, claro, puede ser que subieron un poquito, pero bueno, es algo. Pero mi reflexión, lo que decía al principio, es cuando yo hablo con emprendedores chilenos, me dicen que incluso están contratando, por ejemplo, en India, programadores que no van a la universidad, cabros que son secos, que ganan un camión de plata y que dicen, sé que ahora no necesito ir a la universidad, ya sé lo que tengo que saber, después voy a tomar otros cursos, puedo tomar por acá, por allá, y contratan, claro, porque además dicen, bueno, estos cabros tienen características, condiciones intelectuales mayor que los chilenos, que estamos hablando de la elite de la ingeniería, que en Chile es bastante buena a nivel mundial. Claro, y es un problema sobre el otro problema, porque es cierto, tenemos un problema por la inasistencia de 250 días a clase y de clases online que no funcionaron. Pero ya antes teníamos el problema de que nuestros alumnos están recibiendo una educación peor que la de sus pares de otros países comparables, y donde no se les están enseñando las técnicas, por ejemplo, a programar. Un colegio, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado 20 experiencias de hijos de gente conocida mayor que yo que fueron a estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra, de los mejores colegios de Chile, llegaban allá y decían, ¿qué onda? O sea, Casi analfabeto. necesito un propedéutico. Sí. Hay una elite que siempre le va a ir bien, obvio. No, pero yo conozco casos de Sí, yo alumnos de colegios importantes Claro. de acá, promedio 6-8 en matemáticas, y que rebotaron. Claro. En Londres, por ejemplo. O sea que Claro, en Londres yo también conozco casos. claro. Entonces, digo, estamos hablando de esa elite, ¿ah? Ahora, ¿cómo se resuelve una situación así? No, esto tiene que ser el plan de reactivación económica, lo que indica, claro, Ignacio en la de reactivación columna, académica. claro, dice que se destinaron 25 millones de dólares, me dice, hace una comparación, me dice esto es 600 pesos mensuales por escolar.
y es el 0,3 de condonar el CAE, 0,3. Entonces dice, bueno, ¿por qué? Y esto ha sido prioridad, yo creo que aquel pecado fue ponerle cabeza a los universitarios, que había que ponerle cabeza, pero no toda la cabeza, no todos los sesos, también la indolencia y la frivolidad de ciertos sectores del magisterio que siguen, ahora querían adelantar las vacaciones, atrasarlas. Hay paro nacional de profesores el miércoles. Exacto, entonces uno dice, bueno, concentrémonos porque se habla poco de esto, ¿ah? Yo creo que debería ser el gran tema. En la semana, al día siguiente que se entregaron los resultados del CIMSS, estuvo el ministro Ávila en Tele 13 Radio en la mañana. Y por supuesto le preguntamos por la palabra terremoto y ahí es donde dice la frase, es que a mí no me gusta la palabra terremoto porque eso es como que derrumba todo, como que todo está derrumbado. Y yo después le dije, ¿sabe qué, ministro? Ya, puede ser que no le guste la palabra terremoto. Pero lo que tienen los terremotos, cuando derrumban todo, lo que tuvo el terremoto del 2010, es que el país después de un terremoto se lanza en una cruzada de reconstrucción que tiene una cierta épica. Ordinaria. Exacto, que tiene una épica, que tiene un financiamiento, que tiene un mecanismo, que tiene un montón de cosas que son extraordinarias, como es el claro. Y eso es lo que no se ve. Se ve el plan. El sentido de la urgencia, de decir, acá estamos frente a un problema gravísimo. Ahora, convengamos que para un rescate nacional, porque esto así tal cual tú lo planteas aquí, que esto es un rescate nacional. Claro, lógico. Esto no va a ser, entonces vamos con el ministro, vamos solo con el gobierno. Esto requiere, como en varios otros temas en Chile, titánica y de verdad transversal. Y también aquí estamos en un momento donde la fragmentación política empequeñece todos los objetivos de carácter nacional. Claro. Y la pequeñez política, desde de capitán a paje, de todo el arcoíris político, no permite hacer la distinción de que, a ver, ¿en qué tema? En uno, aunque sea, proyectamos 4 años, 10 años futuro. Aquí todo se ve ni siquiera al año, al mes o a la semana. Estamos en una política muy pichiruchi, lo digo con todo respeto. Creo que tenemos una buena clase política en comparación con el resto de América Latina, pero en temas estratégicos que son ¿qué hacemos con una generación completa? Esto requiere... Claro, se está quedando corta la estatura. Sí, se queda corta. Claudia Álamo, Quique Mujica, muchas gracias por compartir esta mañana de domingo. A propósito de grandes acuerdos, viene el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está en eso. Feliz Día del Padre para ti también, Iván. Muchas gracias. Usted lo saludó, pero nosotros no le dijimos nada. Y a todos y a cada uno de los padres que nos están viendo esta mañana. Claudia Álamo, Quique Mujica en la edición de esta mañana de Mesa Central. También con nuestros auspiciadores, por cierto, déjeme agarrar esto. WOM ha demostrado en 8 años que está dando cobertura a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G por todo el país, porque son la red 5G más grande de Chile. Seguirán luchando siempre por lo justo y no van a parar. WOM, nadie te da más. La pausa y volvemos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aquí en Mesa Central. WOM, nadie te da más. Está presentando Mesa Central. Cámbiate hoy a Rexmas en rexmas.com. Está presentando Mesa Central. Hacemos Mesa Central en la pantalla del 13 en todas nuestras plataformas, en simultáneo con Tele 13 Radio y también con nuestros auspiciadores. No pierdas más el tiempo y cámbiate hoy a Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Cambiarse a Rexmas es un proceso rápido, fluido y fácil. Y la competencia hace cuánto que te tiene esperando. En Rexmas trabajan comprometidos con entregar el mejor servicio y te acompañan respondiendo tus dudas en todos sus canales de contacto. Conoce más en rexmas.com. Lo prometido, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana en el estudio de Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Feliz Día del Padre a todo esto. Muchas gracias. Igualmente, ¿usted tiene hijos? Yo también, sí. Ya. Yo tengo 3, usted tiene 4. Así es. Ya. Felicitaciones, pero hay que felicitarse de vez en cuando. Sí. Además que usted no lo felicitan tanto realmente, últimamente. Depende. El presidente lo felicita a veces, ¿no? A veces. Oiga, aparte de felicitaciones, el presidente puso un plazo en la cuenta pública que es fines de julio, para eso quedan más o menos 6 semanas para reingresar la reforma tributaria al Senado, para lo que requiere 2/3 de los votos, o sea, 33 senadores. ¿Se puede en las 6 semanas que quedan hacer un acuerdo de ese tipo? A ver, yo creo que cuando hablamos de pacto fiscal y cuando en pacto fiscal estamos hablando no solo de los temas tributarios, sino que de las prioridades de gasto, de lo que queremos lograr en términos de crecimiento, lo que queremos incorporar como aporte del Estado. Creo que todos esos temas están muy maduros en Chile. Se han discutido durante largo tiempo, ha habido propuestas de distinta naturaleza y proyectos que actualmente están en el Congreso incluso.
Y por lo tanto yo creo que esto tiene más que ver con las voluntades y la disposición a dialogar y a buscar acuerdos, mucho más que con el trabajo técnico. Yo creo que aquí en Chile el trabajo técnico sobre estos temas ya hemos tenido mucho. Y las opciones creo que están todas sobre la mesa. Ya, o sea, usted dice, estamos claros en los diagnósticticos, sabemos lo que queremos, si es que queremos hablar de crecimiento, sabemos cómo hacerlo, si queremos hablar de prioridades de gasto, sabemos cuáles son. En fin, eso es una materia ya discutida y por lo tanto falta sentarse a la mesa. Así es, bueno, y eso es lo que estamos haciendo en estos días. Ya hemos tenido reuniones, digamos, fuera del mundo político, con la Confederación de la Producción y el Comercio, con las organizaciones de MIPYME, con organizaciones de la sociedad civil. Esta próxima semana nos vamos a reunir con la ACUT. Y por otro lado también iniciamos la ronda de conversaciones con los partidos políticos. Hemos tenido reuniones, además de los partidos de gobierno, con demócratas, con el Partido de la Gente. El lunes tenemos reunión con Evópoli. Teníamos originalmente para el martes con Renovación Nacional, pero el presidente del partido pidió correrlo un poco para que él pudiera estar, dado que tenía un viaje. Tenemos la Democracia Cristiana también la próxima semana, así que sentarnos a trabajar ya lo estamos haciendo. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las MIPYME, ya llevamos 3 reuniones con ellos, así que creo que hemos ido avanzando reuniones bastante. no faltan, digamos. O sea, bueno, si fuera solo por reunirse, quizás no sería suficiente. Lo importante no, es que, pero por lo menos reuniones hay. Claro, lo importante es que las conversaciones sean sustantivas y constructivas y así están Lo que siendo. pasa es que estaba la duda de si efectivamente esas conversaciones están, particularmente con el mundo político. O sea, lo de Renovación Nacional, usted ha leído lo mismo que yo hoy día en el Mercurio, que se lee lo de RN como un no parlamentario a Marcel. Ese es el título que le pone el Mercurio. Usted dice que el presidente de RN quiso estar en la reunión y que no va a estar. Da la impresión de que no hay una conversación sustantiva, digamos, que hay como buenas intenciones, pero que no está pasando, digamos, la negociación propiamente tal. Yo creo que temas sustantivos se están discutiendo. Por ejemplo, Demócratas nos dejó una propuesta con una serie de medidas para estimular el crecimiento, para que el crecimiento contribuyera también a aumentar la recaudación. Con las MIPYME estamos conversando ya no solo de incorporar medidas que no dañen a las pymes, sino que también algunas que las beneficien. Y así, en cada una de estas conversaciones han ido surgiendo temas que se pueden ir incorporando dentro de esta idea de pacto fiscal. ¿Cuán importante es en esta serie, en este enjambre de conversaciones, la conversación con los empresarios? Porque se armó un ruido esta semana particularmente, porque desde el mundo empresarial empezaron a surgir señales de que había una cierta incomodidad con la estrategia del gobierno de conversar con ellos. Yo creo que la que más lo plasmó fue Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, que el viernes en Tele 13 Radio fue muy taxativa respecto del no querer una reforma tributaria que aumentara los impuestos. Estableció básicamente una línea roja en ese asunto, fue bien dura en ese predicamento. Bueno, lo que ella planteó en realidad fue no aumentar los impuestos a las empresas, ¿no? Como sabemos, incluso el proyecto original del gobierno contemplaba una reducción de la tasa del impuesto de primera categoría de 27% a 25%. Y eso lo estamos haciendo porque en las comparaciones internacionales, Chile, donde tienen los déficits más importantes en términos de recaudación, no es en la tributación corporativa, no es la tributación de las empresas, es la tributación de las personas. Yeah. Incluso en el caso de las empresas, nuestra tasa del impuesto a las utilidades de las empresas de 27% hoy día está por encima de la mediana de la OCDE, y en términos de recaudación, como porcentaje del producto, también estamos por arriba de esa mediana. Entonces, tenemos que tener claro dónde están las deficiencias grandes de nuestro sistema tributario o las brechas grandes de recaudación y focalizar ahí, y eso es plenamente consistente con lo que Rosario Navarro dijo en esa entrevista. Ahora, en ese sentido entonces, parte de este pacto fiscal, como lo ha llamado usted, implica bajar algunos impuestos, derechamente. Bueno, en ese caso contemplaba una baja de impuestos, ahí también se incorporaron, o sea, en el proyecto original incluso, había nuevos créditos tributarios, por ejemplo, para gastos en cuidados. Había una transición en el caso de los impuestos para las pymes, mucho más gradual que lo que está contemplado actualmente en la ley. En fin, hay una serie de medidas de ese tipo. No es una reforma que solo suba impuestos, ¿eh? Por eso a mí me parece que el campo está bien abierto.
teníamos incentivos, por ejemplo, a la inversión. Es interesante que en muchas opiniones que de repente surgen así de manera un poco más liviana, se dice, no, aquí no hay nada para la inversión, no hay nada para la productividad. Bueno, el proyecto original del Ejecutivo no solo tenía depreciación semi-instantánea para la inversión en bienes de capital, sino que tenía un fondo de créditos tributarios para inversiones con un efecto multiplicador en la economía. Ya, y tenía hay esta tasa de desarrollo. Hay medidas pro crecimiento y pro inversión. Claro, y eso se puede enriquecer, por supuesto, ¿no? Nadie dice que esa sea la última palabra, ¿no? Yo creo, la verdad es que creo que uno de los problemas con los cuales tenemos que lidiar en este tema es el problema de los prejuicios, ¿no? Aproximarse con prejuicios a un pacto fiscal, a la idea de un pacto amplio, no, por supuesto que no ayuda mucho, ¿eh? Por ejemplo, hay hoy día una entrevista al expresidente Piñera, sí, que dice, ¿dónde están las metas del gobierno en materia de productividad? Resulta que el presidente Boric planteó una meta de crecimiento de la productividad no en la cuenta pública este año, la planteó en la cuenta pública del año pasado. Y como resultado de ese desafío que nos planteó el presidente, se elaboró una agenda de mejora de la productividad con empresarios, con PYME y con la CUT, y está en pleno desarrollo. Sí, Piñera dice algo también, está en reportajes del Mercurio hoy, a propósito de que usted lo cita, el expresidente Piñera dice, ¿dónde están las metas de crecimiento? ¿Dónde está el sueño de ser un país desarrollado? Es como que le faltara épica al gobierno. Yo creo que el gobierno tiene me parece que tiene harta épica, porque tiene un concepto de desarrollo que involucra no solo crecimiento, involucra sostenibilidad ambiental, involucra equidad, corresponde al concepto de desarrollo en su sentido más amplio. Creo que tradicionalmente hemos visto el tema de desarrollo solo como ingreso per cápita, que por supuesto que es importante y ayuda, pero el concepto de desarrollo es más amplio que eso, ¿eh? Pero se perdió de alguna manera, ¿no? Hace algunos años, no con este gobierno, sino hace algunos años se perdió la idea de el sueño de ser un país desarrollado, digamos, ¿no? Es cierto, a ver, yo creo que en algún momento nos concentramos demasiado en nuestros problemas, lo que muchas veces vemos como barreras estructurales. Claro. La desigualdad, el problema de la educación. Y poco es lo que vamos logrando y lo que queremos hacer, ¿eh? Yo creo que eso se ha ido rebalanceando. Es cierto que en el programa de gobierno se hablaba muy poco de crecimiento, prácticamente nada, se hablaba muy poco de inversión, de productividad, prácticamente no se trataban temas ligados al sector financiero, pero hoy día en todos esos temas se ha ido desarrollando agenda, ¿eh? Se ha ido desarrollando agenda y bueno, lo vemos reflejado en iniciativas bien concretas, ¿eh? Hoy día, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos toda esta política nacional del litio, a algunos puede que no les guste, pero tenemos política nacional del litio, tenemos una estrategia sobre hidrógeno verde que viene del gobierno anterior, nosotros lo estamos traduciendo en un plan de acción. Sigue avanzando, ¿cierto?, el cambio de nuestra matriz energética. Todas esas cosas ayudan al crecimiento y ayudan a la sostenibilidad, ¿eh? Y creo que cuando hablamos de crecimiento hoy día, tenemos que pensar que el crecimiento para Chile no puede ser volver el reloj 30 años para atrás y aplicar las mismas políticas que en aquella época. Hoy día los potenciales de crecimiento para Chile están en el cambio que está ocurriendo en la economía mundial hacia una economía más verde, más sustentable, y eso significa mayor demanda por cobre, mayor demanda por litio, mayor demanda por energías renovables, mayor demanda por hidrógeno verde, y Chile tiene capacidad en todas esas cosas. Chile es uno de los pocos países del mundo hoy día para los cuales la transición a una economía sustentable tiene mucho más beneficios que costos. Ministro, a propósito de las entrevistas de hoy día, aparece Sebastián Edwards hoy día a propósito de un libro que publicó sobre la historia económica de Chile y el neoliberalismo. Y él dice que hay una cierta obsesión del gobierno con un programa, con cumplir el programa. Dice, ¿por qué esta obsesión con cumplir un programa que sacó apenas el 28% de los votos, digamos? ¿Está obsesionado el gobierno con su programa? Bueno, la respuesta a eso la dio el presidente en su mensaje del 1 de junio. El presidente dijo, han evolucionado nuestras prioridades, han cambiado nuestras prioridades, y dijo taxativamente sí han cambiado. Y hoy día hay muchos temas que están en la agenda del gobierno que no lo estaban ni en el programa original ni en los primeros meses de gobierno. Entonces, capacidad para evolucionar, yo creo que este gobierno
claramente la ha tenido. Pero yo quisiera destacar otro tema de la entrevista a Sebastián Edwards, porque él dice el neoliberalismo está en retirada y lo que Sí. viene, ¿cierto?, es un capitalismo con rostro humano, más parecido a la socialdemocracia. Es interesante lo que plantea Sebastián, porque tiene mucho que ver con lo que mencionaba recién, porque hoy en día el potencial de crecimiento para Chile no está en las políticas de los años 80. En las políticas clásicas, por decirlo Las así. políticas clásicas. Hay cierta gente que mantiene una visión como restauradora, como que restaurar lo que había hace 30 años atrás nos permitiría crecer de nuevo al 6-7%. A esas tasas, digamos. Pero el mismo Sebastián dice, los modelos, en fin, diversas cosas en la vida tienen rendimientos decrecientes. Y ese modelo tuvo los modelos, rendimientos los decrecientes. futbolistas y no sé qué más, tienen una vida útil, digamos. Exactamente, y eso es lo que nos ha ocurrido. Si por algo el potencial de crecimiento en Chile ha bajado del 5% a menos del 2,5% en 15 años. Y cuando hablamos de pacto fiscal, entonces estamos hablando de una base como para un nuevo modelo de crecimiento. Yo diría que el pacto fiscal es un intento por balancear un conjunto de factores que nos pueden ayudar no solamente a crecer, nos pueden ayudar a contar con los recursos que permitan resolver las demandas y las necesidades de la ciudadanía. Cuando hablamos de un pacto fiscal que permita financiar el aumento de la PGU a 250.000 pesos, un pilar importante de la reforma previsional, reducir las listas de espera en los hospitales, fortalecer la salud primaria, desarrollar la salud mental, la sala cuna universal, sistemas de cuidados, todo eso tiene que ver con necesidades que van evolucionando en la sociedad. Ahora, y si no tenemos capacidad para responder a eso, entonces creo que estamos realmente en problemas. Se entiende que el presidente, voy a volver sobre esas prioridades, pero se entiende que el presidente haya tenido que hablarle a su base también, pero dentro de todas esas prioridades que parecen súper nobles y necesarias y urgentes, también se metió el CAE, se metió la deuda histórica de los profesores, usted se gastó como 3 días después del 1 de junio explicando que el CAE en realidad era una cuestión, usted lo puso de manera muy brillante, lingüísticamente hablando, dijo que era una cuestión consecutiva, no era una cuestión que se iba a financiar con la reforma tributaria, pero estuvo 3 días explicando eso, enredando de alguna manera la discusión sobre la reforma tributaria, ¿no? Creo que clarificar las cosas no es enredar. No es enredar, no, yo sé. Lo contrario. Más bien, usted se tuvo que gastar clarificando algo que quedó enredado, digamos. Bueno, es parte del trabajo que tenemos que hacer todos los ministros y ministras. Parte de nuestro trabajo es comunicar y explicar las cosas. Y yo creo que ya no estamos en los tiempos en los cuales las autoridades decían, mire, esto es lo que decidió el gobierno y esto es lo que se va a hacer. Hoy en día hay que invertir mucho tiempo, recursos en dialogar y explicar las cosas. Y esto es un ejemplo de ello. Ahora, parafraseando esa célebre teleserie colombiana, parecería que sin reforma tributaria no hay paraíso. Porque todo lo que usted dice, las listas de espera, materias de seguridad, pensiones, PGU, en fin, todo eso depende de la reforma tributaria. ¿Y qué pasa si no hay reforma tributaria o pacto fiscal? Claro, yo creo que primero tenemos que entender por qué depende de la reforma tributaria. Y es porque todas esas medidas o esas políticas, además de ser prioritarias y urgentes para la ciudadanía, tienen costos importantes y no son posibles de acomodar dentro del proceso normal del presupuesto con la misma carga tributaria que tenemos hoy día. O sea, pensemos, por ejemplo, que la PGU se creó en enero, se legisló en enero, febrero del 2022, en los últimos días del gobierno anterior. Quedó sin financiamiento para el 2022. Nosotros, dentro de todo el ajuste del gasto que tuvimos que hacer, tuvimos además que generar el financiamiento para la PGU, pero el año siguiente, para este año 2023, cuando preparamos este presupuesto, solo para financiar el efecto año completo de la PGU, con el aumento de cobertura y reajustes que había tenido en el camino, eso absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos en el 2023. Entonces eso nos da una idea de que los órdenes de magnitud que están involucrados en estas cosas no son tales como para permitir que se vayan ajustando de a poquito en los presupuestos. Y al mismo tiempo tenemos que tener claro que Chile lleva muchos años con presiones importantes de gasto. Y esas presiones importantes de gasto han significado aumento del gasto público mayor que los ingresos estructurales. Y por eso tuvimos durante muchos años déficits estructurales.
Lo ha dicho el exministro Briones. Aquí hay como un... no lográbamos, porque el año pasado fue distinto, este año también, no lográbamos salir de los déficits estructurales por sobre el 1% del producto. O sea, nos faltaba 1% del producto para financiar las cosas que ya estábamos haciendo. Entonces, si ahora queremos hacer más, porque la ciudadanía lo necesita, se requiere un esfuerzo para generar mayor recaudación. ¿Cuál es la combinación de mayores impuestos, crecimiento, eficiencia del gasto público? Es parte de lo que tenemos, de la ecuación que tenemos que lograr hacer cuadrar en estos diálogos para el pacto fiscal. ¿Y si no se logra? Bueno, si no se logra, creo que va a ser una gran frustración para el país, ¿no? O sea, y significa un riesgo para el país a mí me parece de grandes magnitudes. O sea, si creemos que después del estallido social el país puede seguir adelante sin cambio en materia de gastos, sin un mayor esfuerzo tributario y para algunos incluso sin una nueva constitución, si creemos que podemos hacernos los lesos respecto de lo que ocurrió en aquel momento, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia y creo que me parecería trágico. Lo que dice la oposición, lo que dicen en la UDI es que, hay un ruido afuera del estudio, lo que dicen en la UDI es que si llega una reforma como la que se rechazó en la Cámara de Diputados, no hay votos de la UDI para el efecto. Si llega con la misma reforma no va a pasar nada, en el Senado no va a tener los 33 votos. ¿Qué es lo que va a ofrecer, ministro, para que efectivamente esto cuaje y se logre todo lo que usted dice que se tiene que lograr, digamos? Bueno, yo creo que respecto de lo que plantea la UDI, que también lo menciona el mismo, creo que el mismo expresidente Piñera en su entrevista hoy día, no es diferente de lo que ha planteado el gobierno. El gobierno, respecto de los temas tributarios, de hecho la manera en que lo tiene estructurado en estos diálogos es qué se va a cambiar respecto del proyecto que se discutió en la Cámara y que se rechazó en general. Así que en eso... O sea, ese es el punto de partida. ¿Qué cambiamos de la reforma que se rechazó? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Y puede haber cambios importantes, pero son cambios que tenemos que ser capaces de concordar. O sea, esto no puede ser, ¿cierto?, el gobierno mostrando cartas a ver, ¿cierto?, qué es lo que, si al otro lado de la mesa hay un pulgar para arriba o un pulgar para abajo. Tienen que estar puestas las ideas sobre la mesa. Si de verdad, como muchos actores dicen, efectivamente se requiere un mayor esfuerzo tributario, veamos cada uno cómo lo plantea. Hay algunos que han planteado aumentar la base tributaria, otros que cierto, plantean aumentar la pendiente del impuesto a los ingresos personales. Hay diversas formas de hacerlo. Para nosotros como gobierno, ¿qué es lo que es importante? Es poder generar un aumento importante de la recaudación, no necesariamente el mismo que teníamos en el proyecto original. ¿Pero cuánto más o menos? Y que este sea progresivo, o sea, que aporten proporcionalmente más quienes más tienen. Los que más ganan. Ya, tiene sentido. ¿Ya? ¿Cuánto más o menos? Una manera de hacerlo es mirarlos del lado del gasto. Nosotros produjimos un cuadro que lo hemos estado compartiendo en todas las reuniones que hemos tenido, que muestra que la suma de los temas que planteó el presidente en la cuenta pública equivale más o menos a 2,7% del producto. ¿Ya? Esa cifra coincide casi exactamente con lo que pretendía recaudar el proyecto que se rechazó. Si lo vamos a combinar con también un esfuerzo por el lado del sector público, un esfuerzo de ahorro, eficiencia, y también el aporte que da el crecimiento, es posible que el aporte tributario lo podamos reducir de ese 2,7%. Ahora, usted dice, baja el impuesto a las empresas tal como estaba, porque eso probablemente no se cambia, o si se cambia se va a modificar por un algoritmo incluso menor. Baja el impuesto corporativo, pero ¿de dónde, qué es lo que sube para que aumente la recaudación fiscal? Por el lado de los impuestos, digamos. Bueno, tienen que aumentar los impuestos que pagan las personas y las personas que tienen mayores ingresos. Y eso hay distintas maneras de hacerlo. Hay, ¿cierto?, la tributación a las personas o a los ingresos del trabajo, claro. Es el impuesto global complementario. Actualmente también se aplica a los ingresos del capital. El gobierno tenía una propuesta distinta para los ingresos del capital. También, ¿cierto?, hay quienes han planteado qué hacer con la base o eliminar exenciones. Una buena parte de lo que se ha planteado como reducción de la evasión y elusión
es eliminar resquicios legales que se usan para pagar menos impuestos, en general impuestos a los ingresos personales. O sea, alternativas para eso claramente existen. ¿Y eso pasa por el lado de arriba, o sea, por el lado de los que están ahora en el 40%, o pasa también por los que están exentos hoy día de que se agregue, aunque sea mínimamente, marginalmente, pagando impuestos a la renta? Yo sé que es más impopular esa segunda, digamos. Claro, o sea, es impopular porque por dos razones. Primero, porque quienes están exentos son los que ganan menos de 770.000 pesos mensuales. Ese es el límite exento que tenemos hoy día. El hecho de que tengamos 75% de las personas exentas de impuestos a la renta, lo que refleja es la distribución de los ingresos que tenemos en la sociedad. Entonces, ese es un tema. Y el otro, que tiene que ver también con la base, tiene que ver con qué otros esfuerzos las personas están llamadas a hacer en materia de financiamiento, por ejemplo, a través de las cotizaciones previsionales o de otro tipo. En otros países, donde se habla que las personas pagan impuesto a la renta más abajo en la estructura de ingresos, es porque se incluye dentro de esos aportes los aportes a la seguridad social. Por ejemplo, que en este caso sí existen, digamos, claro, por ejemplo, no están contabilizados como impuestos. Digamos. Claro, por ejemplo, en el Reino Unido no hay una tasa de cotización para el beneficio básico de pensiones. Se financia con los impuestos generales y por lo tanto todo el mundo paga. Pero todo el mundo paga porque al mismo tiempo todo el mundo está recibiendo beneficios. Y yo creo que ese es el punto clave de esta ecuación. Es difícil pedirle a personas de menos de 770.000 pesos de ingresos que paguen más impuestos y al mismo tiempo no están percibiendo los beneficios del gasto público. Entonces, y para eso tienen que verlo, no basta una pura promesa. Entonces, cuando hablamos de sala cuna universal, cuando se habla de un sistema de cuidados o de la pensión garantizada universal, estamos hablando siempre de beneficios que van aumentando su base y van llegando a los sectores medios. Y a medida que vayan llegando a los sectores medios, con seguridad habrá más disposición a pagar impuestos. Ya, o sea, en ese sentido, si hay beneficios en salud por la vía de FONASA o de los seguros privados, o como sea, digamos, si hay beneficios por la vía de las jubilaciones, eso podría implicar que hubiera un sector de la clase media que estuviera dispuesto a pagar mayores impuestos, digamos. Claro, pero eso no puede ser una mera promesa. No puede ser pague impuestos ahora para que después en un futuro indefinido tenga beneficios. Yo creo que tiene que ser un poco concreto. Debería ser más o menos al revés. Deberíamos poder mostrarle a los sectores medios que con estas políticas pueden efectivamente empezar a recibir un mayor apoyo por parte del Estado y eso creo que va a ir abriendo el espacio para que también haya mayor disposición a pagar impuestos. Lo otro que plantea gente, bueno, se lo planteó el Partido Demócrata, va a estar la presidenta de Demócratas más rato acá en el programa, Jimena Rincón, la senadora, y lo plantea también Heike Paulman, la presidenta de Cencosud, en el Diario Financiero esta mañana, cuando le preguntan si está de acuerdo con la necesidad de sacar adelante una reforma tributaria. Dice, yo creo que el peligro del pacto fiscal es si va a ser un pacto a largo plazo o no. Si cada gobierno que entra va a hacer una reforma, eso no da ninguna seguridad jurídica tampoco. Y dice que reconoce que la mayor recaudación es necesaria, pero el punto es cómo se logra. Tiene un punto. O sea, llevamos 3, 4 gobiernos con reforma tributaria, digamos. Por supuesto, y creo que cuando hablamos de pacto fiscal es porque estamos pensando en algo que sea capaz de durar en el tiempo, no algo que se olvide al día siguiente. Pensemos que nosotros hemos tenido experiencias de pactos políticos que han durado, sin necesidad de que estuviera legislado así. En lo más directamente asociable al pacto fiscal de ahora, la reforma tributaria del 90, ¿cierto?, involucró un acuerdo político amplio que incluyó a la oposición, en aquel entonces liderada por Sebastián Piñera como senador. La UDI nunca se sumó, pero sí Renovación Nacional. Y eso generó un cuadro tributario que duró por lo menos una década. Recién 10 o 12 años más tarde, recién vinieron a plantearse nuevas modificaciones tributarias. Claro. El acuerdo Insulza-Longueira, en el cual a mí me tocó participar, del 2003, también muchas de las cosas que ahí se acordaron también marcaron cómo evolucionó las exigencias de transparencia, etcétera. Y sin ir más lejos, el propio acuerdo constitucional, ¿cierto? Porque estamos hablando del acuerdo de noviembre del 2019, que al ser tan amplio
tuvo la capacidad de poder sobrevivir al fracaso de la primera propuesta constitucional y tenernos hoy día embarcados en un segundo proceso. De alguna manera. Entonces, los pactos tienen esa virtud, pero para eso tienen que ser amplios y tienen que ser ambiciosos, como usted lo plantea. Ministro, una cosa a propósito de prestaciones y de cosas. El diputado Frank Sauer nos dijo esta semana que había hablado con la ministra Jara y que se iba a presentar un proyecto acotado de pensiones esta semana que viene. Ya no sé lo que habrá querido decir el diputado Sauerbaum, pero lo que es cierto es que la ministra Jara está liderando un esfuerzo por generar un diálogo genuino en torno a la reforma previsional. Pensemos que ya llevamos 7 meses desde que se ingresó el proyecto al Congreso. Tuvimos todo el verano este proceso paralizado, porque después de aprobarse en general en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se quiso crear una instancia técnica para discutir indicaciones, para proponer indicaciones y modificaciones del proyecto, y la oposición no concurrió y perdimos todo el verano hasta marzo, abril. Terminó fracasando, sí, se quejan de que las maltrataron a unas técnicas de la UDI en eso. Pero bueno, no hay distintas razones. A la instancia técnica, hasta donde yo entiendo, nunca llegó nadie. Nunca hay más. Entonces, afortunadamente creo que se han ido produciendo más acercamientos, eso es positivo. Nosotros hemos estado trabajando en el intertanto en buscar respuestas alternativas, buscar distintas formas de llegar al objetivo que creo que todos compartimos, que es mejorar las pensiones futuras y también mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Nos quedan 20 segundos, ministro. ¿Qué mensaje le da a la oposición en torno a la necesidad del pacto fiscal? ¿Qué mensaje le da hoy para la semana que viene? Yo le diría, tengan confianza en que nuestra intención, nuestra voluntad en esto es buscar acuerdos. Cuando se nos habla, por ejemplo, de reforma del Estado, actualmente la subsecretaria y este ministro llevamos 30 años trabajando en estos temas. Cuando hablamos de crecimiento, hemos ido llenando una agenda, como decía, que estaba vacía al comienzo del gobierno. Entonces, dejemos de lado los prejuicios, sentémonos a conversar y con seguridad, yo estoy seguro que no nos va a costar encontrar temas en común para construir este gran pacto fiscal en beneficio de las chilenas y chilenos, que es lo que todos creo que buscamos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana acá en TLC Radio. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Gracias a usted. Buenos días. Muy buenos días. Hacemos mesa central también con nuestros auspiciadores acá en el 13, en simultáneo con TLC Radio y todas nuestras plataformas. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y a acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Al regreso conversamos con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, acá en Mesa Central. La pausa. Reset Chile, un nuevo comienzo para cada empresa. Está presentando Mesa Central. De vuelta en Mesa Central. Si tu empresa está pasando por dificultades financieras, hoy existe una nueva alternativa. En Reset Chile saben que las buenas ideas merecen una segunda oportunidad y con un proceso concursal de reorganización puedes salvar tu compañía. Con su asesoría podrás estabilizar, potenciar y fomentar el desarrollo de tu negocio, porque Reset Chile es un nuevo comienzo para cada empresa. Hay controversia por una afirmación del ministro Marcel en la entrevista del bloque anterior acá en Mesa Central en torno a que la PGU fue aprobada sobre fines del gobierno anterior sin financiamiento, dijo, presupuestario. Están reaccionando distintas autoridades en Twitter, autoridades del gobierno anterior, desmintiendo eso, diciendo que incluso, como dice el ex subsecretario general de la presidencia, Max Páez, en Twitter, que el ministro ha faltado la verdad, así que va a ser controversia durante esta jornada. Lejos de esa controversia, pero mirándola también con interés, la presidenta del Partido Demócrata, senadora Jimena Rincón. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván, a ustedes. Oye, primero la felicito porque lo lograron. Lo logramos. Armar un Pese partido a los político agoreros, lo logramos. No es tan fácil. No es nada de fácil, más aún cuando la invitación es a formar un partido, no a apoyar a una persona para que sea candidata, que es cosas que han pasado en el pasado y han logrado, ¿no es cierto?, a través de la conformación del partido ser candidatos. Pero no, esto no es así. Hemos hecho una invitación a la ciudadanía a recuperar el centro, a reescribirlo, a ser parte de la historia y hablarle al sentido común
de Chile, que quiere transformaciones, que quiere avanzar, pero lo quiere hacer con moderación y con acuerdos. Los juntaron las firmas en 3 regiones. En 3 regiones, en la región de Maule, perdón que la nombre primero, es mi región, en Ñuble y en la región de O'Higgins. Así que estamos muy contentos, casi las estamos logrando, no alcanzamos para ahora, en Iquique, en el norte, en la región de Tarapacá, y vienen en la región de Antofagasta, por Los Palos, la región de Coquimbo, y estamos obviamente desplegados en todo el país. Ayer, Iván, de verdad que era emocionante porque viajó gente desde Iquique hasta Arica, Iquique, hasta Aysén. Y era muy emocionante porque en el grupo de WhatsApp que tenemos escribían los que iban en el bus, los que iban en auto, los que iban aterrizando en avión, y había una mística increíble. Oiga, ¿y es verdad que tienen himno? Casi como los partidos a la antigua. Himno tenemos, hasta himno a la ¿Quién antigua. les hizo el himno? ¿Perdón? ¿Quién les hizo el himno? Nos hizo el himno un trabajo colectivo entre Hugo Mansi, gran amigo, y mi hijo, Juan Carlos Latorre. ¿Y su hijo? Su hijo que es artista. Que es es estudiante de ingeniería comercial y es artista. Primero además. estudiante de ingeniería comercial. Esa es una pelea que tenemos. Pero es un artista de mucha fama en el rubro urbano, el 10. El 10. Es Juan Carlos Latorre, ya. Así que él hizo el himno con Hugo Mansi. Con Hugo Mansi, los dos hicieron un trabajo ahí colectivo. Bueno, Hugo es el cerebro porque tiene toda una trayectoria y gran experiencia profesional. Y trabajaron juntos sobre la base de un trabajo que había hecho mi hijo. Baltasar Silva le hace una entrevista hoy día en Reportajes del Mercurio. Usted plantea el tema municipal. Tienen que tener el partido formado en todas las regiones para competir en la municipal. Esa es la idea, ¿no? y nuestra meta es a octubre de este año estar presente en todas las regiones porque queremos que hombres y mujeres de cada comuna del país tengan una opción de centro y puedan elegir o votar por un concejal, una concejala, un alcalde, una alcaldesa que le hable a el país en los temas que le importan. 4 meses más, igual es poco tiempo. Bueno, mira, la mística y el entusiasmo que vi ayer, hay imágenes, de verdad era tan bonito y que se sentía la fuerza. Aquí además han confluido personas de distintos sectores, no solo partidos políticos, sino que también movimientos ciudadanos, y eso nos tiene muy contentos. A propósito, señales, está Gloria Hood, estaba Luciano Cruzcoque, estaba Sergio Mico, de Bópolis, estaba Sergio Mico, el presidente de Amarillos. Ahí estaba Chaguán, el presidente de Renovación Nacional. Como que las señales de los invitados, pues está Felipe Arboe, después le pregunto por él, las señales de los invitados dan como que sitúan la idea de que esto es un partido de oposición. Nosotros estamos al centro, invitamos a la actividad de ayer a todos los partidos, desde el Partido Socialista. Paulina Bodanovich tenía encuentro del partido, tenía su consejo, no sé cómo se llama, Consejo General, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Natalia Piergentile, presidenta del PPD, estaba con un problema de salud de su hija. El Partido Radical nos mandó una carta de salud, de excusa. La Democracia Cristiana, el presidente nos expresó que no podía acompañarnos ayer. Así que estaban todos, fácil estaba no Amarillo. Que fuera la DC, digamos. Está bien, pero estaban todos invitados y en el caso de los partidos de derecha se excusó Javier Macaya, que lo invitamos a la UDI, asistió Chaguán y fue Gloria Hood. Así que todos los partidos que creo representan esa parte de la historia de nuestro país que tratan de construir acuerdos y salir adelante como país, estaban invitados. O sea, el Frente Amplio y el PC no los convidaron. No los invitamos, ni tampoco republicanos. Y pero de todas maneras, o sea, usted dice, no hay que extrapolar esto, no hay que leerlo como para nosotros era una invitación a una actividad importante desde el punto de vista de lo que es la democracia y el valor de la democracia, y invitamos a esta actividad para compartirla a todos aquellos partidos que se ubican dentro de un espectro con el que creemos conversar y dejar a los polos extremos fuera de este diálogo, porque creo que el país se ha polarizado. Al final del día, Iván, la elección pasada fue eso. Déjeme hacer una pregunta por Felipe Arboe. ¿Es militante demócrata? No, no es militante de demócratas. Nos encantaría que fuera militante de demócratas. Felipe nos ayudó con todo su equipo en la región del Ñuble a conseguir la firma. Ahí estaba en una de las imágenes que ustedes mostraron, Carol Lagos, que es parte de su equipo y que es militante de demócratas y nos tiene muy contentos. O sea, hay vínculos, digamos. Hay vínculos con ellos, con muchos y muchas de distintas vertientes. ¿Y son los ex-DC su público objetivo? En términos de militancia, de firmas. No, la verdad es que nuestro público objetivo es hombres y mujeres que crean en los valores y principios en los que creemos nosotros. Ser demócratas para nosotros es defender la democracia, y perdón que ocupe algo que parece obvio, pero es necesario de instalar, lo decía Konrad Adenauer, defender la libertad,
como un valor fundamental, defender el derecho a la propiedad privada y el desarrollo económico. No podemos pensar en beneficios sociales si no tenemos desarrollo económico y productivo en el país, que es lo que le hemos planteado al ministro Marcel la semana pasada con nuestra propuesta en el ámbito tributario, que señala básicamente que Chile tiene que volver a crecer, tal como lo hizo Lagos el 2002, Lagos el 2002, bien digo, o Elwin en los 90, y que además hay que ver medidas tributarias que son necesarias, como se ha señalado por todos y todas, y además abordar los temas sociales que son amplios, pero que yo básicamente lo resumiría en el tema vivienda, 650.000 personas sin vivienda o familias sin vivienda, el tema salud, no vamos a alargarnos en ese tema, largo, niños que mueren, bebés que mueren, el tema pensiones y obviamente el tema educacional. ¿Son un partido ha pasado muy colado el tema del CIMSE, y yo creo que el tema educacional es un tema urgente. El terremoto educacional, sí, es súper urgente. Nadie dice nada, todos se quedan callados y ahí tenemos un tremendo problema. ¿Está en déficit el gobierno con eso? Yo creo que el gobierno y el país, porque esto se viene arrastrando, pero creo que lo que está pasando hoy día, cuando vemos que se insiste en no ir a clases, se insiste en no entender que la base de cualquier desarrollo pasa porque tengamos a nuestros niños y niñas preparados, es fundamental. Que los niños no estén entendiendo temas tan básicos como matemáticas y lectura, creo que es un drama. ¿Son un partido de oposición, el Partido Demócrata? Somos un partido que no está en el gobierno, pero que a través de nuestras acciones en materia de seguridad, hace más de un año, en materia de económica, con el tema del crecimiento, en materia de pensiones, vamos a seguir haciendo propuestas. Nosotros creemos que no hay que crear problemas, hay que resolver los problemas y para eso hay que tener propuestas y vamos a seguir en esa posición. Ya, pero ya que está, perdone que la interrumpa, ya que está el ministro Marcel justo ahí en el bloque anterior, en la insistencia de la reforma tributaria que requiere 2/3 de los votos del Senado, el gobierno, sin usted y Matías Weger tiene 23 senadores. ¿Cuenta con los votos de usted? Mira, el problema es que... Usted tiene 2 senadores y 4 diputados, ¿cierto? Sí, el problema es que cuando el gobierno señala que necesita para financiar todo lo que el presidente dijo en la última cuenta presidencial, 2,6 puntos del PIB, y resulta que el país va a crecer 0,6%. Más o menos. Parece, ¿no? Parece, porque la verdad es que hemos tenido números negativos. No, estamos claros que uno no entiende cómo va a recaudar 2,6 si está creciendo cada vez menos, decreciendo o derechamente está estancado. Y uno al final dice esto como Robin Hood. Aquí le quieren ir a sacar la plata a los pobres, a la clase media, a las pymes, para financiar a los pobres o a los que necesitan. Tenemos un problema. El ministro esbozó recién una combinación distinta en términos de que por la vía de los impuestos es un poco menos que eso. Sí, lo que pasa es que cuando uno mira las medidas que anuncia el ministro, uno tiende a poner al menos el signo de interrogación, porque él dice, por ejemplo, a aquellas empresas, ¿no es cierto?, que inviertan 2%, creo que dijo, no, que inviertan, les va a rebajar en materia de impuestos 2 puntos. Pero resulta que, ¿cómo va a invertir una pyme si hoy día a duras penas está saliendo adelante? A duras penas le está pagando la remuneración a los trabajadores. Piensa tú, y yo no estoy en contra de que se haya hecho, que se fijó un salario mínimo, ¿no es cierto?, mayor que el que, por la línea que tenía en el tiempo el gobierno había prometido, y está bien, pero eso significa una carga para las pymes, que tienen que ver cómo lo hacen. Y a eso le puedes ir agregando una serie de medidas. El tema de la reforma de pensiones. Vamos a nuevamente ponerle a los empleadores una carga. Yo no estoy en contra de que aumentemos el monto de la recaudación para pensiones, pero tal como está hoy día el país, tenemos que ver cómo hacemos nuestros esfuerzos primero en el crecimiento, en el desarrollo productivo. Dicho de otra manera, por lo que más o menos se sabe, por lo que ha dicho el ministro Marcel, ¿no cuenta con los 2 votos de demócrata en el Senado? Hasta ahora, y se lo dijimos en una reunión que tuvimos con él, los 4 diputados de demócratas, la diputada Johanna Pérez, la diputada Erika Olivera, el diputado Jorge Zafirio y el diputado Miguel Ángel Calixto, y quien habla con el senador Walker, que nosotros necesitamos una respuesta a nuestra propuesta, que tiene 3 ejes, y uno de esos ejes es el de crecimiento y de productividad. Y nosotros esperamos que nos responda, porque si no es muy difícil decirle a la ciudadanía, y hoy día alguien lo traía en una columna, perdón que no me acuerdo quién es, porque leí rápido el diario en la mañana, decía, tal como están las cosas,
la propuesta de reforma tributaria lo que va a hacer es trasladarle el costo a las personas más sencillas y van a terminar pagando más por todo. Esa no es la solución. Nosotros necesitamos sacar adelante al país y por lo tanto creo que aquí, y yo no estoy en contra de que el ministro se junte con todos los que tenga que juntarse, pero pongamos las cartas sobre la mesa, pongámonos de acuerdo y además hagamos un pacto, y eso se lo pusimos en la propuesta tributaria al ministro, de invariabilidad tributaria por los próximos 10 años. Llevamos 9 reformas tributarias en los últimos, no sé, 3, 4 gobiernos, sin certeza para poder generar inversión. Y eso es, al final, mala calidad de vida, inseguridad e incerteza a las personas. Oiga, los 2 senadores de Demócratas, usted y Matías Walker, concurren a la presentación en enero de este proyecto que interpreta el fallo de la Corte Suprema sobre las ISAPRES. No lo interpreta, viene a generar una propuesta de para solución, cumplir el fallo. Exacto, para cumplir el fallo. Eso es mucho más correcto. El problema es que fue leído cuando resucitó, digamos, porque estuvo varios meses sin que nadie lo advirtiera, pero cuando resucitó fue leído como una especie de intento de perdonazo para ISAPRES. A ver, no fue leído como un intento de perdonazo. Hubo una minuta de la SECOM que establecía que en el proyecto se le traspasaba plata al Estado a la ISAPRES. Así de mentirosa era la minuta. Hasta el día de hoy no se aclara. Gobierno, dice usted. Pero perdón, si la minuta se conoció por todos los medios de comunicación, no es que yo lo diga, se dijo. Tanto es así que la ministra Vallejos tuvo que pedir disculpas por ese hecho. Entonces, una vez más, ¿hay voluntad de sentarse a construir acuerdos sobre verdades, sobre temas objetivos, con datos reales? ¿O vamos a seguir en esta suerte, ¿no es cierto?, de manejo de las comunicaciones que al final hacen aparecer a los que estamos proponiendo soluciones como los malos de la película? El país necesita soluciones, no necesita más problemas. Y nosotros hemos sido transparentes. El fallo fue en noviembre, la propuesta nuestra en diciembre. Se la planteamos al Ejecutivo, la conversamos con el Ejecutivo. Y después se instala propuesta alternativa a la ley corta. Falso. La ley corta vino a salir 6 meses después y mala. Salió después, ya. Y ojo, y voy a hacer un alcance más. El gobierno dice que nosotros lo que queremos es que se perdone la ISAPRES y además que es impresentable que se haga mediante prestaciones. Hace poquitito atrás el gobierno dijo que tenía que hacerse vía prestaciones. Hace 2 semanas. O sea, no estábamos tan mal nosotros. Y las prestaciones son de todo tipo. Prestaciones, ¿no es cierto?, en exámenes, prestaciones en dinero, devoluciones, en fin. No dice el proyecto de reforma constitucional nuestro que no se va a devolver, se devuelve. Aquí el fallo hay que cumplirlo, pero de una manera que sea viable, porque si no el problema, ¿sabe dónde va a estar, Iván? En los más de 8 millones de hombres y mujeres que se atienden en FONASA. ¿Por qué? Porque hoy día ya hay 300.000 cirugías en lista de espera del sector público. Ya hay más de 2 millones de especialistas, solicitudes de horas de especialistas en lista de espera en el sector público. Y le vamos a agregar 3,5 millones más del sector privado al sector público, donde hay 300.000 personas en GES que están garantizadas y que nadie las va a cubrir porque este seguro que plantea el gobierno en su ley corta es un seguro que cuesta más de 30.000 pesos por carga. O sea, imagínate una familia de 3 personas o 4 personas, estamos hablando de 120.000 pesos adicionales al 7%. Y si no lo pagan en 2 meses se quedan sin seguro. ¿Y quién va a asegurar a los que tengan cáncer? No está claro. O sea, no sé, yo no sé qué compañía de seguro está dispuesta a hacerlo. Bueno, es una de las cosas que tiene que solucionar. Y estamos trasladando un negocio de seguridad social privado en las ISAPRES a un negocio a las compañías de seguro. ¿Qué es lo que hay detrás? No, perdón que haga las preguntas, pero son cosas que todos se están preguntando. Bueno, se va a tener que negociar en el Senado. Oiga, una última cosa. Usted lo ha intentado 2 veces, ha estado 2 veces en la carrera presidencial. Que sea la presidenta de Demócratas ahora, que Demócratas esté ahora como partido en formación, implica que usted es la carta presidencial de Demócratas, que Demócratas quiere tener una carta presidencial para nosotros vamos a competir en las próximas elecciones municipales, en todas las concejalías, en todos los municipios, en la medida, ¿no es cierto?, que sea posible armar una gran coalición de centro. Apostamos a eso y nos encantaría, obviamente, pasar luego a competir en las elecciones parlamentarias. Hay elecciones el 2025 parlamentarias. Y obviamente nosotros queremos que el centro esté en la papeleta de la elección presidencial. ¿Quién? Ya se verá, hay tiempo. Senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, que se oficializó, se constituyó ayer ya oficialmente como partido esta mañana en Mesa Central. Muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. Una pausa y volvemos de inmediato con más acá en Mesa Central. El presidente del Senado,
Juan Antonio Coloma. El siguiente bloque de Mesa Central vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de reforma tributaria, vamos a hablar de todo lo que tenemos que hablar en materia de política y actualidad. Por cierto, también con nuestros auspiciadores acá en Mesa Central. Covixil es un spray nasal que bloquea el ingreso de cualquier virus respiratorio al organismo. Una aplicación en cada fosa nasal protege 6 horas contra gripe, influenza y por supuesto COVID. Así que te puedes echar cuantas veces quieras. Si usas Covixil no te entra ningún virus que ande dando vuelta en el aire. Así que, ojo, se vende en farmacias ahumadas. Ojo con Covixil, que puede ser una gran solución para este invierno. La pausa y estamos de vuelta en Mesa Central, salvo que tenemos otra mención. Tenemos muchos auspiciadores en este programa. Ojo con esta invitación de pescadores industriales del Biobío, porque si eres de los que aún no ha dado vuelta el tarro de jurel y todavía no sabes por qué es un superalimento, dale la vuelta para que leas lo que es realmente importante, su información nutricional, porque el jurel chileno es bueno de adentro. Ahora sí nos vamos a la pausa y volvemos con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, acá en Mesa Central. Industriales del Biobío y Covixil, protege de gripe, influenza y COVID. Están presentando Mesa Central. All New Lexus RX, vive la experiencia Lexus. Y Te Pillé, no grave robos, evítelos. Están presentando Mesa Central. En Mesa Central también con nuestros auspiciadores, prepárate para conducir a nuevas sensaciones con Lexus RX. Desafía lo convencional y vive una experiencia sin límites en cada curva. All New Lexus RX Endless Emotion. ¿Qué tal? También estamos con Te Pillé. Sí, Te Pillé, el sistema de seguridad preventivo que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Te Pillé es tecnología antidelincuencia, servicio de vigilancia tecnológica con audio disuasivo las 24 horas del día. Así que no sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Te Pillé. Además, la gente que está viendo las cámaras está permanentemente llamando, preocupado, atento. Así que totalmente recomendable Te Pillé con nosotros acá en Mesa Central. También lo que prometíamos, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, esta mañana. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Feliz Día del Padre, a propósito. Muchas gracias. Usted tiene todos mis hijos que me han saludado hoy día. Son una buena tracalada de hijos, ¿no? 8. Está bien. Sí, les voy a contestar por televisión. Muchas gracias. No sea mezquino. Hablé con cada uno de ellos. Es bonito el Día del Padre, la verdad. ¿Ves que es bonito? Yo encontraba una lógica medio comercial al principio y a poco me estaba gustando. Se genera una sensación como bonita de... ¿Ve usted? Ya, oiga. Vamos por parte. Primero, hay una controversia en Twitter ahora por una cosa que dijo el ministro Marcel hace un rato acá en el programa respecto de que la PGU se había aprobado en el gobierno anterior, a finales del gobierno anterior, de Sebastián Piñera, sin financiamiento, es la expresión que él usó. Y hay varias respuestas en Twitter de ex autoridades del gobierno. Usted está en el Senado en ese momento. A ver, yo no alcancé a verlo, pero yo quiero en eso ser súper claro. El ministro Marcel no tiene la razón y no puede tener la razón. Y lo digo como senador de la Comisión de Hacienda. Yo fui parte de ese proyecto. Ya hay un informe financiero. O sea, nosotros como Congreso no podemos, estamos constitucionalmente impedidos de aprobar una ley sin financiamiento. Y el financiamiento estaba. Y yo me acuerdo perfectamente que parte de ese financiamiento era justamente el término de exenciones tributarias. Exactamente. Entonces, el ministro de Hacienda, con todo respeto, no puede decir que el Congreso aprobó una ley sin financiamiento porque sería imputar un acto que no es constitucional y eso no es aceptable. Ahora, y adicionalmente, yo sé dónde se produce la discusión. Sí, porque el ministro lo dijo. Yo digo, tengo 30 años en el Estado, o sea, el ministro sabe esto. Sí, pero no puede decir algo que constitucionalmente, y el informe financiero está, entonces, y la DIPRES existe, y el ministro existe. ¿A qué se refería? ¿Cuál es el punto? Yo me imagino que tiene que ver con que en una situación de déficit fiscal, esto era de alguna manera contradictorio con el punto de convergencia al cual se iba. Pero lo concreto es que en 2022, y esto es lo curioso, en Chile hubo excedente fiscal. Superávit, claro. Hubo superávit fiscal, claro, en gran medida por el litio y por que en otras materias no se cumplieron. Entonces, no sé de verdad qué es lo que quiso decir, quizás lo planteó de otra manera, pero no. La PGU, que fue una muy buena política pública, en este caso del gobierno pasado, estaba tan financiado que tenía el informe financiero
y hubo cambios tributarios que se hicieron justamente para poder hacerlo. De otra manera hubiera sido imposible. Bueno, me parece que va a seguir esa controversia. Oiga, a propósito, para seguir en el tema del ministro Marcel, ¿usted ha hablado con él sobre reforma tributaria? Sí, he hablado varias veces y a eso se lo planteo al revés. En este año 4 meses, el ministro Marcel lo que más ha hablado ha sido reforma tributaria y yo creo que nosotros tenemos aquí un problema muy de fondo. Porque el análisis del gobierno actual es que los problemas se resuelven, que el único problema o el único tema de Chile es reforma tributaria. Lo ha dicho ahora, atrás, siempre. Y yo creo que hoy día el tema de Chile es completamente distinto. No es un tema de cobrar más impuestos, el tema es cómo se vuelve a crecer, cómo volvamos a tener un círculo virtuoso que Chile lo tuvo, que decíamos al 5, al 4, al 6%, y hoy día estamos completamente trancados. Yo invito al ministro Marcelo en eso, que le hable con las pymes, hable con el mundo agrícola. Yo represento al Maule y veo un mundo muy complejo, Él dice que no tiene condiciones, no tiene dice que lleva 3 reuniones características. con las pymes. Y que están viendo materias que pueden ser beneficiosas para las pymes en ese sentido. Pero es que una cosa es decir, yo quiero cambios tributarios, porque el mismo presidente lo único que planteó fue que todo se resolvía con una reforma tributaria. Yo le dije al presidente, si fuera todo así, habría que subir el impuesto 5 veces más, digamos, y se arreglan todos los problemas del país. No es ese el tema es cómo un país vuelve a crecer, vuelve a desarrollarse, vuelve a confiar en las pymes, vuelve a generar empleo. Fíjate que estamos en una situación bien compleja. El Banco Central nos dice que la situación económica de los chilenos hoy día es equivalente a 10 años atrás. Nos está diciendo el INE que la inflación que el desempleo va hacia el alza. Entonces uno dice, si yo tengo una situación en donde tengo un país que está desesperanzado, la palabra no la digo por casualidad, la digo bien como la solución que se le dé es aumentar los impuestos. No, la solución es que el país va a volver a crecer, va a generar empleo nuevamente, va a volver a desarrollarse. Y esa es una discusión que no está presente adentro de la mesa. Y eso lo hemos planteado con toda transparencia con el ministro Marcel. Esta controversia que se dio porque el presidente se juntó con la CPC, porque después aprovechó una visita protocolar de la presidenta de la SOFOFA para hablar sobre el asunto de reforma tributaria, ¿de verdad molestó tanto en el Congreso? ¿Sabe, yo creo que los gobiernos tienen la obligación de conversar con todos los sectores, las pymes, centrales de trabajadores, los empresarios, y eso es razonable. Pero cuando se trata de hablar de leyes, con quien tiene que hablar son con los parlamentarios, que hacemos las leyes. Entonces da la sensación de que uno puede generar una presión a través de lograr que los empresarios que se defienden solos puedan influir respecto a los parlamentarios. Me parece que estamos en el mal camino. Tiene todo el derecho a hablar el gobierno con quien quiera. Pero cuando se habla de leyes, se habla con los parlamentarios. Los de gobierno, que también tienen un rol mucho que decir, y los de oposición. Entonces es complejo cuando uno ve que las leyes que le corresponden a una institución como el Parlamento se están discutiendo en otras instancias como si fuera una forma de presión. Creo que fue un paso en falso, se lo voy a decir así de claro. Oiga, hablemos de seguridad. Fue La Moneda esta semana, una reunión especial, una reunión bien inédita en un sentido, en términos de que estaban los 3 poderes del Estado, más algunas otras agencias gubernamentales, por los atentados a la infraestructura, 2 torres de alta tensión, un puente ferroviario sobre el Itata. Dentro de lo que se puede contar de esa reunión, ¿cuál fue el tono y cuál fue la preocupación principal ahí? Mira, yo creo que el tono al final, la frase final que yo podría definir, porque además se conversó a la salida, es que Chile tiene que enfrentar los temas del terrorismo sin complejos. ¿Y por qué digo sin complejos? Porque yo creo que sí se hizo con complejos, se hizo con taras, se hizo en un primer momento sin llamar terrorista a los actos que eran terroristas, como una especie de, si eso fuera imposible, en un gobierno de un símbolo político X. Y creo que el gran avance de esa reunión es decir, ¿sabe qué más? Hay que hablar sin complejos y hay que enfrentar de una manera distinta el tema del terrorismo. Ahora, con mucho más el decisión. presidente habla de terrorismo para hoy mismo, desde noviembre del año pasado. Así es que, y por eso lo digo, y eso es parte de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Esa construcción que ya se empezó a instalar, un gobierno tiene que asumir las nuevas realidades. Ellos pensaron que no iban a tener terrorismo en Temucuicui y a la semana ya les pasó un acto que solo se puede calificar de esa manera. Y ahora la idea es justamente cómo mejorar la ley antiterrorista, y esa fue la convocatoria. No es que no haya ley, yo en eso quiero ser súper claro, hay ley y hay que aplicarla. Ahí hay personas que han sido condenadas por delitos terroristas, pero claramente hoy día tenemos un tipo de organización mucho más sofisticada y es razonable pensar en que otros instrumentos que hemos usado, por ejemplo, la ley de control de armas o por ejemplo en la ley de crimen organizado, traspasarla
a la ley antiterrorista para que pueda haber una mejor conducción. Yo en el fondo, yo valoro esa reunión por eso, es decir, ¿sabe qué más? Que tenemos un tema de todos, aquí no tenemos que tener derecha, izquierda, gobierno, oposición, el terrorismo no tiene color político y esta es la conclusión, mejoremos la institucionalidad para enfrentar un desafío que es muy severo en Chile. El acuerdo concreto es en 30 días para tener una redacción de un texto de ley antiterrorista reformado, digamos. Así es, en 30 días dan un espacio. Y yo quiero, incluso se discutió, mira, nosotros estamos además, y lo comenté aquí mismo contigo, Iván, nosotros estamos además en una ley de seguridad. Nosotros nos comprometimos a generar 31 proyectos que le cambien la vida a Chile. Incluso este podría ser el número 32. Y nos pusimos plazo. Yo te quería rendir una pequeña explicación. De esos 31 proyectos, habían 16 que queríamos sacar dentro de un periodo corto. Hay 5 que vamos a lograr hacerlo. Estamos avanzando en otros 9 bastante rápidamente y probablemente 2 nos van a quedar atrasados. Hay una responsabilidad del Ejecutivo que tiene que mandar los proyectos y respecto a la agenda de seguridad no vamos a bajar los brazos y creo que estamos, mi esperanza, y eso fue darle un sentido a las instituciones, es que tengamos al fin de año un nuevo esquema jurídico para enfrentar la delincuencia. Y lo institucional, con un Ministerio de Seguridad, con una Defensoría Penal de las Víctimas, hay un llamado al gobierno a apurar el proyecto, a apurar el tranco porque no se ha avanzado, una ley de ciberseguridad que sí se ha avanzado, una ley de inteligencia, o sea, otra forma de enfrentar lo que estamos viviendo. Mira, el principal problema de Chile lejos sigue siendo la seguridad. Y ya hay 31 iniciativas, las cuales ya hemos despachado varias, que nos van a cambiar. No significa que va a cambiar mañana la delincuencia, pero que vamos a tener más fortaleza. Si Chile necesita entender que sin seguridad no hay nada. Todos los temas económicos, sociales, políticos se resuelven de una manera distinta si somos capaces de recuperar la tranquilidad en las calles y plazas de Chile. Así que, de alguna manera quiero decir, vamos avanzando, sí, un poco más lento de lo que yo esperaba, también. Hago el llamado al gobierno a apurar el tranco, pero por lo menos quedémonos también con la parte buena. Creo que el Congreso, el vilipendiado Congreso, hemos estado accionando y hemos logrado despachar temas que llevaban 10 años, 5 años, 2 años esperando y que hoy día tenemos una nueva forma de ver lo que viene. Déjeme devolverme a su frase de que se asuma el tema de la seguridad sin complejos. La ministra del Interior, Carolina Toá, en el programa Estado Nacional en TVN esta mañana, ha dicho que no descarta, a propósito de un ataque que destruyó 13 camiones en Paillaco anoche, que no descarta que se extienda el estado de excepción, el estado de emergencia, a la región de los ríos. Mira, nosotros hemos extendido el estado de emergencia en la Araucanía, después de Arauco, 25 veces. Sí. 25. Se ha renovado 25 veces el estado de emergencia. Nos toca el martes de nuevo. En no menos de las 10 últimas ocasiones se ha pedido extenderla a los ríos. Hasta ahora se ha dicho que no, pero ¿qué quiere que le diga? Me parece bien, lo encuentro que eso. Porque aquí el Estado tiene que actuar con toda su fuerza cuando es amenazado. Sí, cuando queman camiones en Paillaco, ¿qué están diciendo? Que nos da lo mismo la ley, que nos da lo mismo la autoridad, que nosotros hacemos lo que queremos y aterrorizamos a la gente. Eso no puede ser. Frente a eso el Estado, ¿qué es lo que hace? Actúa con toda su forma para reponer el Estado de Derecho, sin complejo. Probablemente muchos de los gobernantes actuales votaron en contra del gobierno anterior cuando se planteó algo parecido. Está bien que hayan cambiado, prefiero que hayan cambiado. Y creo que ese sin complejo es justamente decir, mira, aquí lo que tenemos que avanzar es poner el estado de excepción en cada lugar de Chile que sea necesario. Y si lo planteó hoy día, no sabía que lo planteó, bien me parece, porque creo que es una forma de enfrentar distintos los temas de seguridad y los temas de delincuencia en Chile, porque de otra manera no vamos a poder salir de este drama que estamos hoy día incorporados. Oiga, hablemos un poco de política partidista. Hubo un consejo directivo ampliado en la UDI y estuvo Evelyn Matei y dice que criticó lo que llamó la odiosidad de algunos representantes republicanos, dice. ¿Usted le parece que ha habido odiosidad en alguna parte republicana? Yo estuve en el debate y fue un debate un poquito más amplio. De alguna manera una parte diciendo, hoy día pues hay una situación de desesperanza en Chile muy severa. Hoy día hay una sensación de un gobierno que no es capaz de responder a la iniciativa de las personas y muchas de esas personas desesperanzadas son gente que no votaba y que hoy día está votando además por el voto obligatorio. Sí. Y que de alguna manera el gran mensaje es hacer un plan de la esperanza. Y creo que la UDI tiene un gran mérito en eso, porque tiene la capacidad de ser creíble en articular acuerdos, contener ideas. Y por eso que estamos haciendo, vamos a presentar los próximos días un plan para enfrentar los problemas que
el tema previsional entre otros, con una manera distinta para volver la esperanza. Dentro de ese escenario político hablamos de la importancia de la unidad. Creo que el mundo nuestro tiene una gran posibilidad el día de mañana en las elecciones democráticas de poder tener un triunfo. Y vimos la lógica de republicano en dos visiones. Una, de decir que ellos están con una responsabilidad grande porque están a cargo del proceso constitucional. Claro. Quizás no lo esperaban, pero lo paradójico es que muchos dijeron votos republicanos para después rechazar. Y hoy día les pasa que sacaron más votos de lo esperado y hoy día tienen que aún cumplir con un rol. En eso, yo creo que el republicano lo ha tomado de buena forma, en el sentido de hacer un esfuerzo por aprobarlo, porque había un riesgo de decir de lo contrario que no. Lo que se refiere, Matei, básicamente, es que decir, mira, nosotros tratamos de llegar a un acuerdo con en la constituyente, tratamos de llegar a un acuerdo en otras elecciones y nos han dicho siempre que no. Y lo que ella reclamaba es que había habido un informe de Instituto Libertad, que yo no lo he visto, que el 70% de las redes sociales republicanos habían sido para atacar a candidatos de Chile Vamos. Y eso era lo que ella planteaba más bien como hay que cambiar. No lo plantea en la lógica de actuar igual, sino que decía, mira, si queremos llegar al poder, tenemos que entendernos, tenemos que democráticamente estar dispuestos a competir y tenemos que tratar de no continuar con esa lógica que nos hace enfrentarnos, no entendiendo que el rival al final está al frente, están las fuerzas de izquierda, están las fuerzas del Frente Amplio, están las fuerzas que piensan sustancialmente distinto que nosotros. Eso yo diría es una especie de análisis global que te puedo hacer respecto del proyecto. Ahora, en particular sobre el punto, Matei dice, está citando el Mercurio de hoy, dice: es lamentable ver la odiosidad que se esconde detrás de la fachada tranquila de las autoridades de un partido que se llama Republicanos. Más aún si dichas autoridades se declaran cristianas. Este tipo de campañas odiosas contra personas no son ni cristianas ni republicanas. Fue efectivamente haciendo referencia al Instituto Libertad, el informe respecto a la elección del Consejo. En el caso de Guillermo Ramírez, fue específicamente donde decían que era cobarde, que era amarillo, en circunstancias creo que sea alguien que ha sido valiente, ya, ha tenido visión, ha sido Guillermo Ramírez, así que aprovecho de defenderlo públicamente. Pero ¿Usted cree que ha habido odiosidad en eso? Yo creo que había una forma de atacar a algunas personas que no son improcedentes y que no puede ser la regla general. Entonces yo lo planteo más bien al revés. Eso es lo que no puede ocurrir. Yo lo planteo en positivo. Nosotros tenemos que entender que tenemos una tarea grande hacia Chile, que somos distintos. Chile, la UDI tiene en el caso una lógica menos polarizante, tenemos una vocación que vamos a activar una capacidad de solución a conflictos de un nivel distinto, pero sí tenemos probablemente una identidad en ideas mucho más parecida. Entonces, ¿cómo poder perfilar ese futuro manteniendo lo importante y tratando de corregir esos errores que objetivamente han ocurrido? Yo creo que eso es un dato y que tienen que ser reparados. Eso de alguna manera la esencia de esa discusión. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, esta mañana acá en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias. La pausa y estamos de vuelta con la última parte de Mesa Central, también saludando a nuestros auspiciadores, por cierto. Descubre la nueva fragancia masculina Bad Boy Extreme de Carolina Herrera, radicalmente atípica, rebelde y tierna a la vez. Una combinación irresistible de jengibre y vetiver que crea un contraste fresco cálido muy agradable. Bad Boy Extreme de Carolina Herrera con nosotros acá en Mesa Central. La pausa y volvemos. Nueva fragancia Bad Boy Extreme de Carolina Herrera está presentando Mesa Central. Mesa Central también con nuestros auspiciadores, como por ejemplo Tattersall. Arrienda tu propiedad sin preocuparte por nada. En Tattersall, Administración de Propiedades, te eligen el arrendatario perfecto, se ocupan del mantenimiento de tu propiedad, incluso te financian las reparaciones y por supuesto te pagan siempre a tiempo. Son especialistas en el sector oriente de Santiago, se hacen cargo de todo. Infórmate llamando al 800-378-700 o entra a Tattersall AP, tattersallap.cl y olvídate. Eso sería todo por hoy en esta edición de Mesa Central. A mi lado Beatriz Aput, que viene a conducirte a esta tarde con algún atraso, perdona, disculpa los 4 minutos de atraso. Pues, muy feliz día y ahora a disfrutar. Muchas gracias. A celebrar en familia. Igual, muchas gracias. Igualmente te dicen aquí, porque es el Día del Padre. Con esto terminamos esta edición de Mesa Central en esta jornada de domingo. Feliz día nuevamente a todos los padres. Que tengan un excelente resto de domingo. Muchas gracias por estar ahí. Estamos presentando Mesa Central. Everybody can be free. Oh, no, we all could use it.